Los templos son más que piedra y cemento. Están llenos de fe y de ayuno. Se construyen con pruebas y testimonios. Se santifican mediante el sacrificio y el servicio. A principios de la década de 1960, Tihi y Tararaina Moutam y sus hijos se unieron a la iglesia cuando los misioneros llegaron a su isla, situada a unos 150 kilómetros al sur de Tahití. En ese entonces, el templo más cercano para la familia era el templo de Hamilton, Nueva Zelanda, a unos 4.000 kilómetros hacia el sudoeste, solo accesible por avión, lo cual era muy caro. La numerosa familia de los Moutam sobrevivía con una escasa entrada monetaria de una pequeña plantación. No tenían dinero para el viaje, ni tampoco había oportunidades de trabajo en esa isla del Pacífico. Así que el hermano Moutam y su hijo Gerard tomaron la difícil decisión de viajar 4.800 kilómetros para trabajar en Nueva Caledonia, donde trabajaba otro de los hijos. Después de 4 años de arduo trabajo, el hermano Moutam y sus hijos ahorraron suficiente dinero para llevar a la familia al templo de Nueva Zelanda. Se sellaron por tiempo y por la eternidad una experiencia indescriptible y de gran gozo. Aquellos que comprenden las bendiciones eternas que se reciben en el templo saben que ningún sacrificio es demasiado grande, ningún precio demasiado caro, ni ningún esfuerzo demasiado difícil para recibir esas bendiciones. Cuando ustedes y yo vayamos a las santas casas de Dios, seremos más capaces de soportar toda prueba y superar cada tentación. En ese sagrado santuario encontraremos paz. Seremos renovados y fortalecidos. Hagamos cualquier sacrificio que sea necesario para asistir al templo y tener el espíritu del templo en nuestros corazones y en nuestros hogares. Aunque la obra del templo y de historia familiar tiene poder para bendecir a los muertos, también lo tiene para bendecir a los vivos. Tiene una influencia refinadora en los que participan en ella. Así es como llegamos a ser salvadores en el monte Sión. Hay gozo y satisfacción que solo se comprenden mediante sentimientos espirituales. Estamos unidos a ellos para siempre. Como apóstol del Señor Jesucristo, dejo mi bendición sobre ustedes con la promesa de que si ven más allá de los límites del tiempo y la mortalidad y ayudan a los que no pueden ayudarse a sí mismos, serán bendecidos con mayor unión y gozo en su familia, y con las divinas protecciones concedidas a quienes son fieles en su servicio. Si responden con fe a esta invitación, su corazón se volverá a los padres. Las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se arraigarán en su corazón. Sus bendiciones patriarcales, con la declaración de linaje, les unirán a esos padres y tendrán más sentido para ustedes. Aumentará el amor y la gratitud que sienten por sus antepasados. Su testimonio y su conversión al Salvador serán profundos y perdurables. No solo hallarán protección contra la tentación y los males de este mundo, sino también poder personal. Poder para cambiar, arrepentirse, aprender, ser santificados y volver en unión el corazón de su familia, y sanar a los que necesiten sanación. Aumentará su conocimiento y fe en el Salvador.
y recibirán un testimonio más certero de que la vida continúa más allá del velo. Sé que la vida continúa más allá del velo. Lo sé. Invoco una bendición especial sobre los padres, los jóvenes y los niños, para que cada uno tenga gozo y sea bendecido en cada aspecto de su vida, según cumplan con la obligación recibida del cielo. Les prometo que serán protegidos contra la creciente influencia del adversario, al grado en que participen en esta obra sagrada y la amen. Serán protegidos en su juventud y durante su vida. Testifico que Dios el Padre quiere a sus hijos de nuevo en casa, en familias y en gloria, y les prometo que encontrarán la ayuda inspirada que busquen y necesiten en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, las relaciones familiares pueden formar parte de las experiencias más gratificantes y a la vez exigentes que tengamos. Muchos de nosotros hemos afrontado algún tipo de fractura en el seno de nuestra familia. Una fractura semejante surgió entre dos héroes de la restauración de la Iglesia de Jesucristo en estos últimos días. Parley y Orson Pratt eran hermanos, conversos de los primeros tiempos y apóstoles ordenados. Cada uno de ellos afrontó una prueba de fe, pero la superó con un testimonio inquebrantable. Ambos sacrificaron mucho y contribuyeron enormemente a la causa de la verdad. Durante la época de Nauvoo, su relación se tornó tensa y culminó en una acalorada confrontación pública en 1846. Se produjo una ruptura profunda y prolongada. En un primer momento, Parley le escribió a Orson para resolver la disputa, pero Orson no contestó. Parley se dio por vencido, considerando que no volverían a comunicarse a menos que Orson diera ese paso. Varios años más tarde, en marzo de 1853, Orson se enteró de un proyecto de publicar un libro sobre los descendientes de William Pratt, el primer antepasado americano de estos hermanos. Orson comenzó a llorar como un bebé al vislumbrar este tesoro escondido de historia familiar. Su corazón se enterneció y tomó la decisión de reparar la brecha con su hermano. Orson le escribió a Parley: «Ahora, querido hermano, no hay nadie entre todos los descendientes de nuestro antepasado, el teniente William Pratt, que tenga un interés tan profundo en buscar sus descendientes como nosotros». Orson fue uno de los primeros en comprender que los santos de los últimos días tenemos la responsabilidad de buscar y compilar historias familiares para llevar a cabo las ordenanzas vicarias por nuestros antepasados. Su carta proseguía diciendo: «Sabemos que el Dios de nuestros padres ha puesto su mano en esto. Deseo pedir perdón por haber sido tan negligente en escribirte. Espero que me perdones». A pesar de sus testimonios inquebrantables, fue el amor por sus antepasados el catalizador para sanar una riña, curar una herida y procurar y conceder perdón. Cuando Dios nos guía a hacer algo, con frecuencia tiene muchos propósitos en mente. La obra del templo y de historia familiar no es solo para los muertos, sino que también bendice a los vivos. Para Orson y Parley, tornó el corazón del uno al otro. La obra del templo y de historia familiar aportó el poder de sanar lo que requería ser sanado. Como miembros de la Iglesia, verdaderamente tenemos la responsabilidad divina de buscar nuestros antepasados y compilar historias familiares. Esto es mucho más que una afición que se nos recomienda adoptar, ya que las ordenanzas de salvación son necesarias para todos los hijos de Dios. Debemos identificar a nuestros antepasados que murieron sin recibir las ordenanzas de salvación. Podemos llevar a cabo las ordenanzas de manera vicaria en los templos y nuestros antepasados pueden decidir aceptarlas. También se nos alienta a ayudar a los miembros del barrio y de la estaca con los nombres de su familia. Es verdaderamente increíble poder contribuir a redimir a los muertos mediante la obra del templo y de historia familiar. Pero al participar en la obra del templo y de historia familiar hoy,
también nos hacemos merecedores de las bendiciones de sanación prometidas por los profetas y apóstoles. Estas bendiciones también son verdaderamente increíbles por su alcance, especificidad y consecuencias en la vida mortal. Estas bendiciones incluyen lo siguiente, y es una lista grande: más comprensión del Salvador y de su sacrificio expiatorio, más influencia del Espíritu Santo en nuestra vida para disfrutar de fortaleza y guía para nuestra propia vida, más fe, la cual hace que nuestra conversión a Él llegue a ser profunda y perdurable, más capacidad y motivación para aprender y arrepentirnos, gracias a la comprensión de quiénes somos y de dónde venimos, así como una visión más clara de hacia dónde vamos, más influencia refinadora, santificadora y moderadora en nuestro corazón, más gozo gracias a una capacidad superior de sentir el amor del Señor, más bendiciones para nuestra familia independientemente de nuestra situación familiar actual, pasada o futura, o de cuán imperfecto sea nuestro árbol familiar. Más amor y aprecio por nuestros antepasados y familiares vivos, lo que hace que ya no nos sintamos solos. Más poder para discernir lo que necesita ser sanado y así, con la ayuda del Señor, servir a los demás. Más protección ante las tentaciones y la creciente influencia del adversario. Y más ayuda a la hora de aliviar corazones atribulados, quebrantados o angustiados, y que las personas heridas sanen. Si ha orado para recibir cualquiera de estas bendiciones, participe en la obra del templo y de historia familiar. Al hacerlo, sus oraciones serán contestadas. Cuando se llevan a cabo ordenanzas a favor de personas fallecidas, los hijos de Dios sobre la tierra son sanados. No en vano, el presidente Russell M. Nelson, en su primer mensaje como presidente de la Iglesia, declaró: su adoración en el templo y el servicio que presten allí por sus antepasados los bendecirá con mayor revelación personal y paz, y los fortalecerá en su compromiso de mantenerse en la senda de los convenios. Un profeta anterior también predijo bendiciones tanto para los vivos como para los muertos. Un mensajero celestial le mostró a Ezequiel la visión de un templo con agua saliendo de él a borbotones. A Ezequiel se le dijo: estas aguas salen y descenderán al desierto y entrarán en el mar muerto, y las aguas serán sanadas. Y acontecerá que toda alma viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá, pues serán sanadas, y vivirá todo lo que entre en este río. Hay dos características destacables de esta agua. En primer lugar, aunque el pequeño arroyo no tenía afluentes, crecía hasta convertirse en un río caudaloso, ensanchándose y haciéndose más profundo según recorría su flujo. Sucede algo similar con las bendiciones que fluyen del templo a medida que las personas son selladas como familias. A medida que las ordenanzas de sellamiento fusionan las familias, se produce un crecimiento significativo hacia atrás y hacia adelante a través de las generaciones. En segundo lugar, el río renovaba todo lo que tocaba. Del mismo modo, las bendiciones del templo tienen una capacidad impresionante para sanar. Las bendiciones del templo pueden sanar corazones, vidas y familias. Permítanme ilustrarlo. En 1999, un joven llamado Todd se desmayó por causa de la rotura de un vaso sanguíneo en su cerebro. Aunque Todd y su familia eran miembros de la iglesia, su actividad en ella había sido esporádica y ninguno había experimentado las bendiciones del templo. La última noche en la vida de Todd, su madre, Betty, se sentó en la cama junto a él, acariciando su mano y le dijo: Todd, si de verdad debes marcharte, te prometo que me aseguraré de que se lleve a cabo tu obra del templo. Al día siguiente, los médicos declararon la muerte cerebral de Todd. Los cirujanos trasplantaron el corazón de Todd a mi paciente, una persona excepcional llamada Rod. Pocos meses tras el trasplante, Rod averiguó quién era la familia de la persona que le donó su corazón y comenzó a escribirse con ellos. Unos 2 años más tarde, la madre de Todd, Betty, invitó a Rod a estar presente cuando ella fue al templo por primera vez. Rod y Betty se vieron por primera vez en persona en el Salón Celestial del Templo de St. George, Utah.
Algún tiempo después, el padre de Todd y esposo de Betty falleció. Un par de años más tarde, Betty invitó a Rod a representar vicariamente a su hijo fallecido para recibir sus ordenanzas del templo. Rod lo hizo con agradecimiento y la obra vicaria culminó en una sala de sellamientos en el templo de St. George, Utah. Betty fue sellada a su esposo fallecido, arrodillándose ante el altar frente a su nieto, quien sirvió como representante. Después, con lágrimas cayendo por sus mejillas, le hizo una señal a Rod para que se uniera a ellos ante el altar. Rod se arrodilló junto a ellos, actuando como representante del hijo de ella, Todd, cuyo corazón todavía latía al interior del pecho de Rod. El donante del corazón de Rod, Todd, fue entonces sellado a sus padres por toda la eternidad. La madre de Todd había cumplido la promesa que le hizo a su hijo moribundo años atrás. Pero la historia no termina ahí. 15 años después de su trasplante de corazón, Rod se comprometió con una joven y me pidió que llevara a cabo el sellamento en el templo de Provo, Utah. El día de la boda me reuní con Rod y su maravillosa prometida Kim en una sala adyacente a la sala de sellamientos, donde esperaban sus familiares y amigos más cercanos. Tras hablar brevemente con Rod y Kim, les pregunté si tenían alguna pregunta. Rod dijo, sí, la familia de mi donante está presente y les encantaría conocerle. Esto me tomó por sorpresa y le pregunté, ¿quiere decir que están aquí, ahora mismo? Rod contestó, sí. Doblé la esquina y llamé a la familia para que saliera de la sala de sellamientos. Betty, su hija y su yerno se unieron a nosotros. Rod saludó a Betty con un abrazo, le dio las gracias por venir y después me la presentó. Rod dijo, Betty, este es el Elder Renland. Es el médico que cuidó del corazón de tu hijo durante tantos años. Ella cruzó la sala y me abrazó. Durante unos cuantos minutos más hubo abrazos y lágrimas de gozo por todas partes. Una vez que nos recuperamos de la emoción, pasamos a la sala de sellamientos donde Rod y Kim fueron sellados por el tiempo y por toda la eternidad. Rod, Kim, Betty y yo podemos testificar de que los cielos estaban muy cerca, que ese día había otras personas con nosotros que habían cruzado antes el velo de la vida mortal. Dios, con su capacidad infinita, sella y sana a personas y familias a pesar de las tragedias, pérdidas y adversidades. A veces comparamos los sentimientos que experimentamos en los templos con captar un destello de los cielos. Aquel día, en el templo de Provo, Utah, me hizo eco esta afirmación de C.S. Lewis. Los seres mortales dicen en cuanto a cierta medida de sufrimiento temporal, ninguna dicha futura puede compensarlo, ignorando que los cielos, cuando los alcancemos, actuarán retrospectivamente y convertirán incluso esa agonía en una gloria. Los benditos dirán entonces, nunca hemos vivido en ningún otro lugar que no sean los cielos. Dios nos fortalecerá, ayudará y sostendrá, y santificará para nosotros nuestra angustia más profunda. Cuando reunimos nuestras historias familiares y vamos al templo por nuestros antepasados, Dios cumple muchas de esas bendiciones prometidas de manera simultánea a ambos lados del velo. De manera similar, somos bendecidos cuando ayudamos a otras personas en nuestros barrios y estacas a hacer lo mismo. Los miembros que no viven cerca de un templo también reciben estas bendiciones al participar en la obra de historia familiar, reuniendo los nombres de sus antepasados para que se lleven a cabo las ordenanzas del templo. El presidente Nelson, no obstante, advirtió: podemos sentirnos inspirados durante todo el día sobre experiencias del templo y de historia familiar que otras personas hayan tenido. Sin embargo, debemos hacer algo para experimentar realmente la alegría por nosotros mismos. Prosiguió diciendo, los invito a considerar con oración qué tipo de sacrificio, de preferencia un sacrificio de tiempo, pueden hacer para dedicarse más a la obra del templo y de historia familiar este año. Al aceptar la invitación del presidente Nelson, descubrirán, reunirán y conectarán a su familia. Además, comenzarán a fluir bendiciones para ustedes y su familia, como el río que mencionó Ezequiel. Hallarán sanación para aquello que requiera sanación.
Orson y Parley Pratt experimentaron los efectos sanadores y selladores de la obra del templo y de historia familiar en los primeros compases de esta dispensación. Betty, su familia y Rudd los experimentaron también. Ustedes también pueden hacerlo. Mediante su sacrificio expiatorio, Jesucristo ofrece estas bendiciones a todos, tanto muertos como vivos. Gracias a estas bendiciones, nos daremos cuenta de que, metafóricamente, nunca hemos vivido en ningún otro lugar que no sean los cielos. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando era niña, no sabía mucho de mis antepasados. Nuestro padre biológico murió cuando éramos muy pequeños y perdimos contacto con ese lado de la familia. Después me enteré de que tenía una gran familia de la que ni sabía, en la que había tías, tíos y primos. Mediante las redes sociales encontré la invitación del templo del Elder Anderson y algo me dijo que eso era para mí. En unos 20 minutos, encontré vínculos claves con mis antepasados. Encontré a mi abuelo biológico, a su padre, el padre de él y sus hijos y esposas. Fue una sensación electrizante. Descubrir esos nombres y saber que eran familiares. Al encontrar esos nombres del lado paterno, me pregunté, ¿y qué hay de mi abuela? ¿Dónde está? Comencé a buscar en el sitio web y había un pequeño vínculo abajo en la página que tenía un nombre. El nombre era Anne. Hice clic en él y le envié un mensaje. Recibí un mensaje de mi abuela en el que decía, «Hola, han pasado más de 20 años y por mucho tiempo he buscado a mis 2 nietos». Sentí que el corazón se me salía. No podía creer que ella nos había encontrado. Eres tan hermosa. Qué bueno que los encontramos. Esto nos traerá paz. Hemos perdido 20 años que ya no podemos recuperar. Quiero que el resto de mi vida sea buena con ellos. Al contar esto, deseo que sepan que cualquiera lo puede lograr. No tenía experiencia con la historia familiar y esa era mi excusa. Pero en realidad es para cualquiera. Es algo que todos podemos lograr. Quiero que sepan que el Señor nos ayuda y nos guía hacia las personas que necesitan y están esperando que los encontremos. Al confiar en el Señor, nos elevamos por encima de nosotros mismos y somos salvadores en el monte de Sión. La correspondencia que recibimos en la Pascua o en Navidad proporciona recuerdos renovados de amigos y parientes queridos. Algunos de esos mensajes van acompañados de preciadas fotografías de familiares. Aquí hay una que en realidad me llamó la atención. Ella es una de nuestras bisnietas. La llamaré querida Ruby. Esta fotografía me recuerda a su madre, cuando más o menos tenía esa misma edad. De mis archivos saqué esta foto de la madre de querida Ruby, una de nuestras nietas. Le tomé esta foto a la madre de querida Ruby hace unos 29 años. Sus ojos permanecen así de azules. Recuerdos gratos de hace medio siglo volvieron a la mente cuando la abuela de querida Ruby, una de nuestras hijas, era entonces el miembro más nuevo de nuestra familia. Esta es su fotografía cuando era bebé. Ahora, ella es una abuela amorosa y yo soy el bisabuelo de querida Ruby. No les mostraré mi fotografía de bebé. Eso no ayudará. Estas fotografías sugieren el amor que entrelaza a nuestras 4 generaciones. Cuando pienso en el amor que siento por cada miembro de nuestra familia, percibo en cierto grado el amor que nuestro Padre Celestial tiene por sus hijos. Mientras la familia está siendo atacada por el mundo,
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días proclama, fomenta y protege la verdad de que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. La familia, una proclamación para el mundo, y nuestros amplios esfuerzos en historia familiar son solo dos evidencias de cómo esta Iglesia brinda esperanza y ayuda a la sagrada institución de la familia. Enseñamos que el amor de Dios por sus hijos es infinito. Sin importar la raza, la nacionalidad o el sexo, Él los ama a todos. Él lo ha hecho desde el principio y continuará haciéndolo. Él invita a todos a obtener la exaltación eterna para su familia. Su obra y su gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna, la exaltación de sus hijos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La expiación de su Hijo amado hace posible que se cumplan ambos objetivos de su Padre. Sin la expiación, no habría inmortalidad. Sin la expiación, no habría regreso a la presencia del Padre, y no habría continuación de la familia más allá de la tumba. Debido a la expiación, estas bendiciones supremas las puede lograr cada hijo de Dios que obedezca sus leyes eternas. A través de las épocas, muchos de sus hijos han tenido acceso a las bendiciones del Evangelio, pero muchos otros no lo han tenido. Antes de la fundación del mundo, nuestro Padre Celestial instituyó la ordenanza del bautismo para quienes mueren sin el conocimiento del Evangelio. Él también ama a esos hijos. Además, Él proporcionó una vía para que ellos fueran parte de una familia eterna. Todo ser humano que viene a la tierra es el producto de generaciones de padres. Tenemos un anhelo natural de conectarnos con nuestros antepasados. Ese deseo mora en nuestros corazones sin importar la edad. Consideremos las conexiones espirituales que se establecen cuando una joven ayuda a su abuela a ingresar información de la familia en una computadora, o cuando un joven ve el nombre de su bisabuelo en un registro de censo. Cuando nuestro corazón se vuelve a nuestros antepasados, algo cambia dentro de nosotros. Nos sentimos parte de algo más grande que nosotros mismos. Nuestros anhelos innatos por conexiones familiares se satisfacen cuando nos entrelazamos con nuestros antepasados mediante las ordenanzas sagradas del templo. Debido a la importancia de esta obra, la Iglesia ha edificado templos más cerca de la gente, y la investigación de historia familiar se ha facilitado como nunca antes. Los métodos para encontrar nombres y prepararlos para las ordenanzas del templo están también mejorando. En la conferencia de octubre de 2005, el presidente Gordon B. Hinckley anunció un emocionante paso adelante en la obra de historia familiar y del templo. Él dijo: uno de los aspectos preocupantes de nuestra actividad en el templo es que, al tener cada vez más templos por la tierra, hay una duplicación de trabajo en la obra vicaria. Por eso, nos hemos embarcado en una tarea muy difícil. La solución consiste en una tecnología computarizada compleja. Fin de la cita. Desde entonces, no solo se ha reducido la duplicación, sino que los procedimientos se han simplificado para que todo miembro de la Iglesia pueda participar en la obra del templo y de historia familiar. Han quedado atrás los días en que esta obra sagrada se efectuaba solo por especialistas. Sin importar su situación, ustedes pueden hacer de la historia familiar una parte de su vida ahora mismo.
Los niños de la primaria pueden dibujar un árbol genealógico familiar. Los jóvenes pueden participar en bautismos vicarios y también pueden ayudar a otras generaciones a trabajar con computadoras. Los padres pueden relatar historias de su vida a su posteridad. Los miembros adultos dignos pueden tener una recomendación para el templo y efectuar ordenanzas del templo a favor de sus propios familiares. El profeta José Smith dijo: la responsabilidad mayor que Dios ha puesto sobre nosotros en este mundo es ocuparnos de nuestros muertos. La nueva tecnología hace que sea más fácil que nunca cumplir con esa responsabilidad. La obra del templo e historia familiar ahora se facilita mediante un sistema conocido como New Family Search. Este sistema en Internet ayuda a los miembros a localizar a sus antepasados, a determinar qué obra de las ordenanzas se necesita efectuar por ellos y a preparar los nombres para el templo. Se puede acceder desde el hogar, desde un centro de historia familiar o desde cualquier lugar que tenga Internet. Los pasos son fáciles de seguir. Primero, deben localizar a las personas por quienes desean efectuar la obra del templo. Después, deben imprimir una solicitud de ordenanzas familiares. Este documento les proporciona la información que necesitan en el templo y elimina la necesidad de llevar discos de computadora con ustedes. De la solicitud de ordenanzas familiares, se imprimen en el templo las tarjetas para ordenanzas. Después que se efectúe una ordenanza, se registra y se ingresa en el programa New Family Search ese mismo día. Ahora bien, ¿qué sucede con las personas que no tengan acceso a una computadora o que prefieren no utilizar esa tecnología? No se preocupen. Den un paso a la vez. Comiencen en el hogar. Empiecen con una caja de cartón vacía, como lo sugirió el presidente Boyd K. Packer. En la caja pongan datos importantes acerca de ustedes y de su familia. Añadan datos recopilados por otros familiares. Entonces consigan la ayuda de un consultor de historia familiar de su barrio o rama. El sistema New Family Search permite al consultor efectuar todas las funciones de computadora en favor de ustedes, incluso preparar los nombres para el templo. Cerca de 60,000 consultores prestan servicio en el mundo. Uno de ellos, en su barrio o rama, puede ser de gran ayuda para ustedes. El sistema New Family Search cambia la dinámica de la historia familiar, trabajando hacia la creación de un cuadro genealógico común, en el cual todos podemos trabajar. En el pasado, una persona trabajaba en forma separada y guardaba sus propios registros de familia. A menudo, alguien trabajaba en ellos sin saber qué estaban haciendo otros miembros de la familia. Ahora, cada persona puede contribuir información mientras trabaja con los demás al elaborar su árbol genealógico familiar. Aunque el New Family Search es un paso gigantesco hacia adelante, es solo un paso. Hay mucho trabajo por delante. Debido a que el sistema facilita acceso a la información enviada a la Iglesia durante muchas décadas y de muchas fuentes, el New Family Search puede exponer duplicados o errores que no se habían reconocido previamente. Esta función es especialmente útil para quienes tengan antepasados pioneros. Las duplicaciones y los errores se deben corregir, y no hay nadie mejor para hacerlo que cada persona por su propia familia. Puede que se sientan frustración al trabajar en medio de esos desafíos. Permítanme asegurarles de que sus preocupaciones son bien entendidas. La Iglesia, bajo el inspirado liderazgo del presidente Thomas S. Monson, está trabajando diligentemente para ayudarlos a resolver esos problemas. Juntos, nos esforzamos para organizar el árbol genealógico familiar para todos los hijos de Dios. Este es un enorme esfuerzo con enormes recompensas. Esta es una obra de gozo. Miren la fotografía de estos nuevos conversos
realizando la obra del templo por sus familiares. Estos queridos santos son de la estaca Ilopango, El Salvador, y están yendo al templo de la ciudad de Guatemala por primera vez. Llevan sus tarjetas del templo, cada uno con el nombre de un familiar fallecido por el cual han efectuado el bautismo vicario. Para que los esfuerzos de historia familiar de la Iglesia tengan éxito, la dirección y el liderazgo del sacerdocio son esenciales. Los líderes enseñan y testifican acerca de la doctrina sobre la cual se basa esta sagrada obra. Ellos extienden llamamientos y se aseguran de que haya instrucción disponible. Ven la actividad del templo y de historia familiar como un medio de elevar el espíritu de su barrio, fortalecer las raíces espirituales de los nuevos conversos y bendecir la vida de todos los miembros. Aunque la obra del templo y de historia familiar tiene el poder para bendecir a los que están más allá del velo, tiene el mismo poder para bendecir a las personas que están vivas. Tiene una influencia refinadora en aquellos que participan de ella, quienes están literalmente ayudando a exaltar a su familia. Somos exaltados cuando podemos morar juntos con todos nuestros familiares en la presencia del Dios Todopoderoso. El profeta José Smith previó nuestro deber. Está a punto de llegar el gran día del Señor, dijo él. Ofrezcamos pues como iglesia y como pueblo y como santos de los últimos días una ofrenda al Señor en rectitud. Y presentemos en su santo templo un libro que contenga el registro de nuestros muertos, el cual sea digno de toda aceptación. La preparación de ese registro es nuestra responsabilidad colectiva e individualmente. Al trabajar juntos, podemos hacerlo digno de toda aceptación del Señor. Ese registro permite que se efectúen las ordenanzas y que sean aceptadas por nuestros antepasados fallecidos, según lo decidan. Esas ordenanzas pueden traer la libertad a los cautivos que están del otro lado del velo. Nuestros hijos, nietos, querida Ruby, y todos nuestros bisnietos están entrelazados con amor. También están entrelazados con amor con sus antepasados. Esos eslabones, soldados mediante sagradas ordenanzas, conducen a la exaltación de nuestras familias. Que esa meta sagrada pueda lograrse para cada uno de nosotros es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Giran en mi mente historias que de ti aprendí. En un mar de dudas una voz algo me quiere decir. Aunque me resista, no lo niego, no puedo mentir. No había notado el vacío que había en mí. Nunca pensé que ahora encontrar esa parte de mí. Ahora entiendo por qué estoy aquí. Aunque te haya sido tu influencia, aún se puede sentir. Veo en tus ojos mi reflejo, algo me quieres decir. Solo no me has dejado, aunque un tiempo me perdí. Algo tan inesperado que me ha llevado a ti. Nunca pensé que ahora
Hermanos y hermanas, Wendy y yo nos deleitamos de estar con ustedes. Nos encantan las familias, amamos la obra del templo, la historia familiar y a ustedes. La familia realmente puede ser un lugar para todo, desde seguridad y refugio hasta diversión y felicidad, y no debe sorprendernos por lo que creemos en cuanto a la santidad de la familia. Como miembros de la Iglesia, nuestro interés en la historia familiar es motivado por la instrucción del Señor de que nuestros antepasados no pueden perfeccionarse sin nosotros y nosotros sin ellos. Eso significa que debemos entrelazarnos mediante las sagradas ordenanzas de sellamiento del templo. Debemos ser eslabones fuertes en la cadena, desde nuestros antepasados hasta nuestra posteridad. Es maravilloso volver el corazón de los hijos hacia los padres al contar relatos de historia familiar importantes de maneras accesibles y memorables. Sin embargo, si lo dejamos en ese nivel, en verdad no hemos hecho suficiente. Si sabemos quiénes son nuestros antepasados y sabemos cosas maravillosas sobre ellos, pero los dejamos varados en el otro lado sin sus ordenanzas, esa variante no les será de ninguna ayuda a los que permanecen confinados en su prisión espiritual. Eso significa sacrificar tiempo, normalmente dedicado a otras actividades. Necesitamos pasar más tiempo en el templo e investigando la historia familiar, lo cual incluye la indexación. Es mi testimonio que, por fabulosa que sea su vida ahora, o por desalentadora o desgarradora que sea, su participación en la obra de la historia familiar y del templo hará que su vida sea mejor. Es mi testimonio que cuando le mostramos al Señor que nos tomamos en serio ayudar a nuestros antepasados, los cielos se abrirán y recibiremos todo lo que necesitamos. Me gustaría extender un desafío a cada uno de nosotros. Les invito a considerar en espíritu de oración qué tipo de sacrificio y de preferencia un sacrificio de tiempo pueden hacer para llevar a cabo más obra de historia familiar y del templo este año. Hermanos y hermanas, juntos participamos en la obra del Dios Todopoderoso. Él vive, Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. Somos sus hijos del convenio. Él puede contar con nosotros.